Hola, soy Nico Bahamón de Project 2 y el día de hoy vengo con estos 5 principios básicos de cómo podemos nosotros los padres utilizar los aparatos tecnológicos con nuestros hijos de los 0 a los 7 años. Durante este video te vas a dar cuenta de que nuestro enfoque con Project 2 no es en lo perjudicial de estos aparatos electrónicos en nuestros hijos, sino cómo podemos utilizarlos precisamente para ayudarles en el desarrollo integral de sus habilidades, su bienestar emocional y ayudarlos también a construir su proyecto de vida. El primer principio es: crea un cuarto del caos en tu hogar. Así como tenemos la sala en donde recibimos a la visita, así como tenemos el comedor en donde tenemos nuestros desayunos, nuestros almuerzos, nuestras cenas, así como existe la cocina, que es donde cocinamos nuestros alimentos, así como existe nuestro cuarto en donde descansamos, como existe el baño en donde hacemos nuestras necesidades, así como existe cada uno de los lugares en nuestro hogar con cierto propósito, deberíamos crear un lugar que tenga el propósito de utilizar todos estos aparatos electrónicos, es decir, un lugar en tu hogar en donde esté el televisor, en donde estén los computadores, laptops, todo lo que tiene que ver con computadores de escritorio también, en donde estén todas las tablets, iPad y donde se pueda utilizar el celular. ¿Cómo así? Nuestros hijos son nativos electrónicos. Esto significa puntualmente que ellos nacieron en la era de la tecnología. Para ellos es natural utilizar cada uno de estos aparatos, así como lo que conlleva con estos. El tema de tener un correo electrónico, las redes sociales, el poder conectarse con videos en cualquier lugar, es algo para ellos natural. Y si nosotros no les enseñamos que estos aparatos no son una extensión de ellos mismos, ellos van a ser cada vez más dependientes de estos aparatos. Entonces, nuestra labor como padres es hacerles entender que, a pesar de lo que muchos creen con respecto a los aparatos electrónicos, que son la extensión de nosotros mismos, no lo son. Entonces debe haber un lugar en donde el propósito es utilizarlos, y para esto existe el cuarto del caos. Entonces en el cuarto del caos es en donde puede pasar todo, por eso se llama el cuarto de caos, en donde podemos ver películas, en donde podemos estar viendo videos, en donde podemos estar o chateando o hablando por celular con las personas que nos llaman. Todo esto es lo que tiene como función el cuarto del caos. ¿Listo? Entonces, recuerden, como padres tenemos que entender que lo que más enseña es el ejemplo. Si tú llegas a tu casa y te das cuenta de que tu celular está metido en el bolsillo y estás metido todo el tiempo mirando redes sociales o contestando mensajes de la oficina, no solamente vas a perder esa capacidad de enseñarle a tu hijo a través del ejemplo, sino que tú vas a perder también calma, perder tranquilidad y paz en tu hogar. Entonces, te aconsejo que tengas la oportunidad de abrir un espacio en tu hogar que yo personalmente lo llamo el cuarto del caos, porque ahí pasa de todo en términos de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Segundo principio, muy sencillo: narrar lo que sucede en la pantalla. Recuerda que este video tiene el propósito de funcionar para los niños de 0 a 7 años. Entonces, cuando tú tienes la naturalidad de estar con ellos y entender que para ellos lo que sucede en la pantalla tiene que ser explicado, entonces ahí estás tú narrándole, ayudándole a entender qué es lo que está sucediendo con la historia e interactuando con él como si fuera una relación triádica entre la pantalla, él y tú, en donde generan entendimiento con respecto al contenido que está sucediendo ahí. Eso hace que de una vez te des cuenta de que no es posible utilizar los aparatos tecnológicos como niñeras electrónicas. Es verdad, esto es algo muy común que estamos viendo que los papás están haciendo frecuentemente con sus hijos. Los están dejando con las pantallas de una manera natural, creen que es algo una solución para que ellos estén ahí tranquilos viendo videos. Acá te vas a dar cuenta de que ese concepto de la niñera electrónica no puede continuar. Si tú quieres que tu hijo desarrolle bienestar integral, bienestar emocional y un fuerte proyecto de vida, tienes que enseñarle que la pantalla simplemente es un objeto. ¿Listo? No es algo con lo que voy a tener una relación fundamental en mi vida, sino es un apoyo. Tercer principio de este video es: estudia el contenido que va a ver tu hijo. Decide qué clase de programas va a estar viendo tu hijo.
En este sentido, entonces empiezas a darte cuenta de que hay muchos mitos y creencias que van por las redes sociales de cuáles son los programas que son dañinos con tus hijos y todo lo que tiene que ver con mensajes subliminales o poderes hipnóticos que producen en la mente de nuestros hijos. Y acá vamos a aclarar un poco todos esos mitos con respecto a lo que sucede con el contenido de los programas que están diseñados supuestamente para nuestros niños de los 0 a los 7 años. Entonces, cuando tú tienes claro que uno de estos programas es muy llamativo para el niño, ¿sí? Entonces tienes que preguntarte qué es lo que hace de este programa tan llamativo para él. Y te vas a dar cuenta de que siempre, como patrón, estos programas tienen ciertos estímulos auditivos y visuales que son como anclajes. Es decir, que condicionan con ciertos momentos que van a ser hipnóticos para tu hijo, que de una u otra manera lo van a llevar a que continuamente siga metido en la historia. Tal cual como pasaba con nosotros cuando veíamos El Chavo del Ocho. Sabíamos que en El Chavo del Ocho siempre iba a pasar lo mismo. Siempre iba a haber una cachetada de Don Ramón, siempre iba a haber una lloriqueada de Kiko, siempre alguien le iba a pegar al Chavo del Ocho. Eso era algo que nos mantenía ahí y que de una u otra manera pues nos mantenía también hipnotizados con la trama de la película. ¿Cuál es la sombra de esto? Si tú te das cuenta, cuando el contenido es tan superficial, cuando no hay profundidad con respecto a lo que queremos que nuestros hijos aprendan, entonces ellos no desarrollan habilidades cerebrales superiores, tales como el análisis o la lógica matemática, sino que simplemente se quedan ahí hipnotizados con los estímulos que están recibiendo de la pantalla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver el contenido y analizarlo y entender qué de ese contenido le puede ayudar a largo plazo a nuestros hijos a desarrollar habilidades que le colaboren precisamente con su proyecto de vida y con su decisión de qué es lo que a ellos les interesa más hacer en la vida. Por ejemplo, hay dos programas que me encantan a mí y que voy a recomendar. Uno de ellos es Paw Patrol, porque proyecta la habilidad de que tú puedas solucionar problemas en equipo, y no solamente eso, sino que también ayuda a que desarrolles el pensamiento lógico, matemático e ingenieril. Ese me encanta, Paw Patrol, lo recomiendo mucho. El segundo, que también me gusta más, se llama Daniel el Tigre. Daniel el Tigre tiene la habilidad de enseñarle a tu hijo inteligencia emocional, cómo encauzar sus emociones, cómo relacionarse con los otros y cómo de una manera, por ejemplo, en Daniel el Tigre, las canciones siempre son diferentes, entonces no te mantienen a tu hijo anclado a siempre lo mismo. ¿Listo? Todos ya conocemos aquellos programas que no son tan recomendables con nuestros hijos, son ya muy conocidos, precisamente porque tienen siempre los mismos estímulos, siempre pasa lo mismo, siempre son los mismos soniditos y son los que más disfrutan ellos. Precisamente acá es donde nosotros como padres debemos intervenir y entender que esos no son los mejores para su desarrollo integral. El cuarto principio que te quiero entregar el día de hoy es: dispón más tiempo de pantallas estáticas que el tiempo que le dejas en pantallas interactivas. La pantalla estática es aquella que, como su nombre lo indica, es aquella que se queda quieta, con la cual ellos no tienen la capacidad de interactuar, que no son touch. ¿Listo? Generalmente son las que no son de los smartphones o de las tablets. Las pantallas estáticas generalmente son los televisores o la posibilidad que tú tienes de dejarle el computador lejos para que él no interactúe con esta pantalla. La pantalla interactiva es aquella que, como su nombre lo indica, es con la que puedes tener una relación bidireccional, es decir, tú ves un contenido y a través de con tus deditos puedes decidir qué es lo que está sucediendo con ese contenido. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta este principio? Como ya lo vimos, el tema de las niñeras electrónicas es un problema. Cuando tú dejas al niño con la tablet o con el celular por aparte, no sabes qué es lo que está viendo. Además sucede un efecto de paneo, de zapping, de todo el tiempo estar pasando información tras información. Y esto desarrolla la incapacidad de poder enfocar tu atención en una sola cosa. Entonces, ¿qué sucede? Tú empiezas un video y lo cambias y lo cambias
y lo cambias, eso es lo que van a hacer tus niños, ¿listo? Porque les parece interesante el poder que tienen de cambiar la pantalla. Sencillamente se van a quedar y se van a condicionar a que esto es natural en la vida. Entonces por eso es que no pueden después en el salón de clases tener la atención en lo que está enseñando el maestro por más de 5 minutos. Esto también ayuda a condicionar ese aspecto que está sucediendo con nuestros nativos electrónicos. Por eso es que es muy importante alejarlos de las pantallas que son interactivas. Entre más los puedas dejar con las pantallas estáticas, mucho mejor para el desarrollo de tus niños. ¿Listo? Si de una u otra manera quieres dejarlos con las pantallas interactivas, recuerda que lo mejor que puedes hacer en esas circunstancias, en esas ocasiones, es acompañarlo en este proceso para que le vayas enseñando cómo y qué contenido puede estar él o ella recibiendo y metiendo en su cerebro. El quinto principio de este video es: invierte en una educación alternativa para tu hijo y al mismo tiempo invierte en una academia deportiva en donde pueda él desarrollar su inteligencia corporal. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes estas dos cosas? Y esto como principio. Si tu hijo tiene la capacidad de mover el cuerpo para aprender, entonces se va a salir de la cantidad de niños que creen que lo saben todo porque están recibiendo la información, y van a tener la capacidad de entender que para generar aprendizaje tienes que pasar también por el proceso de hacerlo. No solamente yo como veo a alguien desarrollar una actividad, sino también yo como lo hago, desde la capacidad precisamente de analizar la información y sacarla de una manera adecuada y saludable a través de mi cuerpo. Para esto funcionan muchísimo los deportes. Además, si tenemos en cuenta que lo que sucede con respecto a la atención y las pantallas con ellos es que quedan adormecidos y quedan como hipnotizados, lo que van a necesitar después de una jornada de educación continua en donde todo el tiempo ellos están sentados en sus pupitres viendo un tablero en donde la información les llega a su cerebro, es cansancio mental. Y siguiendo con el tema de la educación, hay que tener muy en cuenta que todo lo que sucede con respecto a estas pantallas y el procesamiento cerebral de nuestros hijos es que estas pantallas también funcionan muchas veces como un apaciguador de comportamiento de ellos. Entonces, si tus hijos hacen parte de una educación conservadora en donde tienen que estar sentados recibiendo la información de qué es lo que ellos tienen que aprender durante 8 o más horas al día, tienes que darte cuenta de que lo que va a suceder con ellos es que van a cargarse de energía y van a querer después botar esa energía de alguna manera. Eso significa que la única manera de poder controlarlos va a ser a través de los aparatos electrónicos. Hablemos ahora un poco de lo que tiene que ver con la educación alternativa. Si tu hijo está sentado viendo hacia un tablero, en un pupitre, quieto, y tiene que escribir o tiene que colorear y no tiene la posibilidad de moverse en el día, entonces va a tener energía recargada para que después por la tarde la única manera de poder contenerlo es a través de la hipnosis que genera la pantalla. Entonces por eso es tan importante de una manera sistémica darle la oportunidad a nuestros hijos de que desarrollen toda la habilidad de aprender con toda su energía, también con su cuerpo, no solamente con su mente, y ahí te vas a dar cuenta de que después de esta jornada educativa no va a necesitar tanto del estímulo de la pantalla y al mismo tiempo, gracias al desarrollo de su deporte, no le va a quedar tanto tiempo. Entonces ahí vamos a tener niños más saludables, niños más reales, menos pegados a las pantallas, y vas a entender también tú como padre cómo el ejemplo de enseñarles cómo esta es una herramienta de la vida nos va a entregar la posibilidad de criar, de cultivar niños cada vez más inteligentes que ven la tecnología como aliada y no como enemiga, que ven la tecnología como un objeto, como algo que puede ayudarnos en la vida y no como una necesidad, como eso que necesitamos y que es nuestra adicción en la vida y sin ella no podemos vivir. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerda darle like, compartirlo y comentar todas las preguntas que tengas con respecto a cómo nosotros podemos, como padres, mejorar la educación de nuestros hijos y cómo ayudarles a construir su identidad. Es para nosotros lo primordial. Con Project 2 vas a entender que lo que más nos interesa a nosotros son nuestros hijos.